Hola a todos, esperando que se encuentren todos muy bien. Fíjense que les voy a hablar un poquito de lo que son los enlaces químicos. Los enlaces químicos es algo bastante interesante. Desde un punto de vista muy simple, es como una especie, ¿no? De pegamento invisible que mantiene unidos a los átomos para formar todo lo que nos rodea, el agua que bebemos, el aire que respiramos, los materiales que usamos e incluso en nuestro propio cuerpo, ¿no? Porque ya sabemos que la partícula, ¿no? Así desde, si nos vamos muy simplistas, pues sabemos que los átomos, que son las pequeñas unidades de la materia, no suelen estar solos. Entonces, por ejemplo, estos átomos, por ejemplo, un átomo A, pues en unas moléculas, ¿no? Como por ejemplo la del agua, que está formada por un átomo de oxígeno y los de átomos de hidrógeno, pues tienen que estar unidas. O sea, ¿cómo realmente se une ese oxígeno? ¿Cómo se mantiene unidos esos hidrógenos, ¿no? Para formar la famosa molécula del agua. Pues es lo que yo llamo, el enlace químico es como una especie de pegamento invisible que mantiene unidos los átomos. Entonces, es bastante interesante esos enlaces químicos, ¿no? Que nosotros los químicos, lo visualizamos gráficamente en forma de un palito. Y todo lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, de lo más simple, como les digo, el agua, que está unido con hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. ¿Y cómo graficamos esto? Pues en forma de un palito. Cómo el hidrógeno está unido al oxígeno y cómo el otro hidrógeno está unido, por ejemplo, a este oxígeno, ¿no? Entonces, realmente este famoso palito realmente no existe, pero es una forma de representación gráfica. Entonces, recordando que los enlaces químicos entonces ¿qué es un enlace químico? Es una fuerza de atracción que mantiene unidos los átomos, ¿sale? Eso realmente es una fuerza, ¿sale? Realmente no se puede tocar, pero ahí está, existe de cómo mantiene unidos los átomos que están presentes en las moléculas. Entonces, esto es de una manera muy general y más adelante sus cursos de química, pues les va a estar tocando, ¿no? Entonces aquí van a estar ustedes, aquí como el de los dibujitos, ¿no? Trabajando, ¿no? Sobre todo en síntesis orgánica, cómo van rompiendo enlaces, formando nuevos enlaces, ¿no? Y viendo que realmente esa fuerza, que van a ver más adelante cómo se mide esa fuerza, ¿no? O sea, qué energías hay aquí, ¿no? La termodinámica, van a ver todo lo hermoso, la fisicoquímica. Pero bueno, no nos vayamos más allá, pero bueno, eso es lo que es enlace químico, ¿no? Es una fuerza atractiva que mantiene unidos a los átomos, ¿no? Entonces es bastante interesante. Pero para nosotros poder entender qué son los enlaces químicos, se fijan aquí les pongo algo de la tabla periódica muy simple, porque ya yo creo que a estas alturas visualizamos completamente la tabla periódica. Y los que vamos a estar viendo, pues como les comentaba, es una fuerza que mantiene unida a los átomos. Y los átomos más comunes que vamos a estar hablando es, por ejemplo, ¿no? Los átomos de la tabla del grupo 1A, ¿no? Que son los alcalinos térreos, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubilo, cesio, el 2A, por ejemplo, ¿no? Presentes compuestos orgánicos, y de ahí nos vamos al 3, ¿no? Al boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, los halógenos, ¿no? Todos estos. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, cómo el carbono se une, por ejemplo, con el átomo de hidrógeno, el nitrógeno con el oxígeno, el nitrógeno con el carbono, ¿sale? Entonces, ¿y qué es esto? Y ustedes si se fijan, van a decir, bueno, y a todo esto, ¿qué es esto? Numeritos, ¿no? Ah, pues estos numeritos es algo que se llama la escala de electronegatividad del famoso Pauling. Bueno, le llamamos la escala de Pauling, que es la escala de electronegatividad, y es una forma, porque ahora lo que vamos a ver es una forma cuantitativa de medir ese enlace químico, ¿no? Porque no es lo mismo un hidrógeno que está unido a otro átomo de hidrógeno. Aquí podemos ver este palito. Y recordar que en ese famoso gráfico del palito, pues es un átomo de hidrógeno. Aquí está gráficamente, representamos un átomo con otro átomo. Se forma un enlace. Aquí está. Que obviamente hay mucho trasfondo de eso. Pero esta clasecita tiene que ser de una manera muy simple y directa, ¿sale? Y siempre eso sí, es muy importante que les quede muy claro que cuando nosotros los químicos dibujamos, por ejemplo, la del metano, el hidrocarburo más simple, sobre todo el alcano más simple que es el metano, pues vamos a ver que su fórmula de Lewis sería algo así. Carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Y vamos a ver, y recordar que en entre comillas, cada palito hay dos electrones. Entonces, vamos a ver que un átomo
aporta un electrón, aquí el hidrógeno aporta un electrón y este átomo de carbono aporta otro electrón para formar un enlace. Entonces, es como les digo, aquí el hidrógeno aporta un electroncito y el otro hidrógeno aporta otro electroncito y se forma el enlace. Que sí, los que están un poquito más avanzados van a ver, van a decir, oye, espérame, hay muchos, claro. ¿En dónde se acomodan esos electrones? En los orbitales, ¿no? Van a ver orbitales atómicos, orbitales moleculares, qué cosa que no nos interesa ahorita a nosotros, ¿no? Sino simplemente entender que es muy importante que conozcamos la tendencia de la tabla periódica, la tendencia de electronegatividad. ¿Sale? No se les vaya a olvidar la tendencia de electronegatividad, porque ahorita esto es muy importante que nos quede muy claro para más adelante, ¿sale? Conocer más o menos esta tabla periódica, como así como se las voy poniendo, ¿no? Y la tendencia, acuérdense, la tendencia en la tabla periódica va de izquierda a derecha y, y de abajo para arriba, siendo el átomo de flúor, el cual exactamente el más electronegativo, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué repercusión tiene esto? Ah, bueno, ahorita lo vamos a ver más acá, nomás que vamos a borrar todo esto, ¿no? Vamos a borrar todo y vamos a ver algo bastante interesante muy rápido, ¿no? Cómo se forma, cómo se mantienen unidos los átomos uno con otros de la tabla periódica, pues va a generar algo bastante interesante, ¿no? Porque como les digo, no es lo mismo un átomo de hidrógeno con un átomo de hidrógeno. No es lo mismo un carbono con un nitrógeno. No es lo mismo un carbono de oxígeno. ¿Sale? O no es lo mismo, por ejemplo, entre los metales, sodio con sodio, el metal sodio. Entonces vamos a ver que todo esto, que dependiendo de la diferencia de electronegatividad, se clasifican los enlaces químicos. ¿Sale? Y los enlaces químicos de entrada se clasifican en número 1, ¿no? En los enlaces metálicos, que esos se ven más entre los inorgánicos, que se dan entre metales, entre una nube de electrones, entre metal, por ejemplo aquí, no sé, el metal cobre, entre el cobre, ¿no? Generalmente las características que tienen los enlaces metálicos es que generan una nube de electrones, que esa nubecita de electrones que ven aquí, no lo ven, pero es como una nubecita que va a permitir que conduzca la corriente eléctrica. ¿Sale? Entonces es bastante interesante esos enlaces metálicos que se da, obviamente entre qué, pues entre metales. ¿Cuáles? Pues el sodio, el potasio, por ejemplo, el paladio, la plata, el oro, por ejemplo, ¿sale? Pero bueno, no nos vamos a meter a enlaces metálicos. Porque yo, siendo químico orgánico, nos vamos a meter a los otros enlaces más importantes, ¿no? ¿Cuáles son? Número 1, enlace iónico. ¿Qué es eso de enlace iónico? Se clasifica, se da número 1, entre la unión de un metal con un no metal. Vamos a empezar con entre un metal y un no metal. Número 2, hay una transferencia total de electrones. Es muy importante, transferencia total de electrones. Generalmente da como producto los sólidos, van a tener como productos sólidos, ¿no? Porque cuando se forma un metal con un metal va a tener los sólidos como producto. Y esto es más importante aquí, la diferencia de electronegatividad es muy grande. ¿Qué quiere decir? Que si la diferencia de electronegatividad de la escala de Pauling es mayor a 1.7, estamos hablando que son los famosos enlaces iónicos, no hay más. ¿Sale? ¿Y qué es eso de la diferencia de electronegatividad? Pues solamente resten. ¿Sale? Por ejemplo, no sé si lo tengo aquí. Así. El famoso fluoruro de litio. 4 menos 1, 3. Entonces, la diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7, perdón. Es mayor a 1.7 y se considera un enlace iónico. Y así, sucesivamente. Esa es la característica de los enlaces iónicos, donde un electrón, por ejemplo aquí podemos ver el litio, bueno, aquí es litio, aquí es flúor, aquí podemos ver los electrones, ¿no? De valencia. Acuérdense que es también muy importante y lo van a ver después. ¿Quiénes son los electrones que se encargan de formar los enlaces? Los que se encuentran en la última capa de valencia, que son los electrones de valencia. Litio tiene un electrón de valencia, ¿sale? Y se transfiere totalmente al flúor. ¿Por qué? Porque es el más electronegativo. ¿Hacia dónde se van los electrones? Hacia el átomo más electronegativo. Entonces aquí el litio
cede su electrón al flúor, porque el flúor dice, al ser más electronegativo, le dice, a ver, papito, échame tu electrón, me lo llevo, pum. Entonces, yo al quitarte y eso es algo, regla muy general que se lo aprendan, si yo le quito un electrón a un átomo, se hace positivo. Y el otro átomo que se llevó ese electrón se hace negativo. Aquí está fluoruro, ¿sale? Entonces esa es la característica del enlace iónico, transferencia total de electrones. Por ejemplo, el cloro es más electronegativo que el sodio. El sodio le da su electrón al cloro. Al perderlo se hace positivo y el cloro se hace negativo. Entonces aquí podemos ver la característica, ¿no? Generalmente son compactos, los átomos se hacen muy compactos, es una interacción electrostática, positivo, negativo, y genera una red cristalina, ¿no? Generalmente son sólidos, y genera una red cristalina, eso lo van a ver más adelante, es una hermosura, ¿no? Ejemplos de fórmula de enlaces iónicas: fluoruro de potasio, cloro de sodio, cloruro de litio, yoduro de sodio, etcétera, ¿no? Bueno, para no ser más larga, continuemos. Hay otro muy común que es el enlace covalente. Aquí ya no hay una transferencia total de electrones, hay una compartición de electrones. Se comparte un poquito los electrones. Generalmente yo no hablo tanto de electrones, hablo de densidad electrónica. ¿Sale? Y aquí la diferencia de electronegatividad es nula o cercana a cero. Y aquí puedo tener dos tipos de enlaces: enlace covalente polar y enlace covalente no polar. ¿Cuál es la diferencia? Que si la diferencia de electronegatividad generalmente es como 0.4 a 1.6, pues son enlaces covalentes polares. Pero si la diferencia de electronegatividad es nula o cercana a 0, 0 a 0.3, 0.2, tenemos enlaces covalentes no polar. Y con eso es más que suficiente. Entonces, ¿en los enlaces covalentes hay transferencia total de electrones? No. Hay una compartición parcial de electrones, se comparten. ¿Sale? Se comparten densidad electrónica. Como que se prestan. Más no se lo dan todo. ¿Sale? Es como el inicio de una relación. No te doy todo, te presto mi amor, ¿no? Algo más o menos por ahí va, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene el enlace covalente que el enlace iónico? Bueno, como vimos, los enlaces iónicos, el enlace es más fuerte, químicamente hablando, ¿no? El enlace es más fuerte, y el enlace covalente es un enlace más débil. También es muy importante. El enlace es más débil que un enlace iónico, ¿no? Y generalmente el enlace covalente es el que está presente en el más del 90% de todos los compuestos orgánicos. Metanol, etanol, tolueno, los disolventes orgánicos, butano, CO2, etcétera, ¿no? ¿Y cómo puedo saber la diferencia de electronegatividad? Otra vez, váyanse a la tabla periódica, como lo puse de este lado, y hagan, por ejemplo, el hidrógeno es una molécula orgánica. Entonces, hidrógeno, pues 2.2 menos 2.2 es igual a 0. Es un enlace covalente no polar. En cambio, un carbono y un oxígeno, 3.4 menos 2.5, ya hay una diferencia de menor a 1.7. Es un enlace covalente polar. Entonces, cuando es nulo o cero, bueno, cuando es nulo o cercano a cero, es un enlace covalente ¿qué? No polar. Y cuando hay una diferencia alta de electronegatividad, pero que sea generalmente de 0.5 a 1.6, pues estamos hablando de enlaces covalentes polares, ¿no? Entonces eso es lo más fácil, es lo más sencillo, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Ejemplos, por ejemplo, el fluoro, la molécula del fluoro, bromo, cloro, yodo, el oxígeno molecular, pues son enlaces ¿qué? Covalentes. Exactamente, no polar, ¿no? Pero por ejemplo el agua, el amoníaco, ¿no? La glucosa, todo esto, por ejemplo, el freón, pues son moléculas polares. Pero bueno, eso de polaridad lo vamos a ver más adelante. Es una hermosura meterse con todo esto. Y visualmente, los fisicoquímicos orgánicos han podido también poder visualizar esos enlaces, ¿no? En formas de esto que yo llamo el mango, en lo que llamamos el mapa de potencial electrostático. Y es algo muy sencillo, no nos quebremos la cabeza, pero con esto voy a cerrar, ¿no? En donde podemos visualizar una molécula, esta por ejemplo la del agua, ¿no? Y nosotros vemos por colores. Lo más rojo es que aquí hay muchos electrones, mucha densidad electrónica, y lo azul es que hay deficiencia en densidad electrónica. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo podemos visualizar también la naturaleza de los enlaces químicos? Pues mediante el mapa de un potencial electrostático. Rojo,
es rico en densidad electrónica y aquí tenemos electrones. Que obviamente por tiempo no me voy a meter a explicar de dónde surgen estos electrones. Acuérdense nada más la regla del octeto de Lewis, los electrones de valencia. Acuérdense que la valencia es de un átomo, es cuántos enlaces puede formar, etcétera, ¿no? Y aquí podemos ver el azul, pues obviamente el oxígeno al ser más electronegativo, pues desnudan electrones al hidrógeno. Y aquí podemos ver el azul, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver por aquí, no? Vamos a borrar todo esto ya para ir terminando. ¡Ah! Muévete. Aquí, por ejemplo, el fluoruro de litio, ¿no? Aquí el litio, todo azul, positivo, todo rojo, porque hace rato, si se acuerdan, litio quedó positivo y el fluoruro negativo. O sea, el rojo, el alta densidad electrónica y el azul, baja densidad electrónica, ¿no? Y aquí podemos ver, si se fijan, que no hay diferencia de densidad electrónica, todo el mismo color. Y esto, aquí también, por ejemplo, muy similar, ¿no? Casi todo el mismo color. Entonces, ¿esto es un qué? Esto es característico de enlaces covalentes no polares. Pero lo que vimos anteriormente son típicos o de enlaces iónicos o de enlaces covalente polar. Entonces, la forma visual de poder ver los enlaces químicos es mediante lo que se llama el mapa de potencial electrostático. Y finalmente, para cerrar, se me fue para acá. Vamos a descartar aquí, vamos a abrir rápidamente una diapo. Y para cerrar, quiero cerrar con esto, ¿no? Fíjense. Vamos a poner aquí. Algo muy importante porque ahorita les voy a hablar van a hablar, o no sé si ya habían, o yo les recomiendo que vayan a ver fuerzas intermoleculares y eso del dipolo. Y de una vez vamos a ver qué es un dipolo. Porque imagínense, yo tengo un átomo A con otro átomo A. Bueno, un átomo B, perdón. Perdón. Un átomo A con un átomo B. Ya sabemos el palito este. Si B es más electronegativo que A, o sea, ¿qué es la electronegatividad? Es la tendencia de un átomo a atraer densidad electrónica. Si B es más electronegativo que A, entonces, ¿hacia dónde se va la densidad electrónica? Hacia el átomo B. Y lo visualizamos de esta manera. B, al ser más electronegativo, se genera más densidad electrónica y lo representamos como un delta negativo. Y el A, al ser menos electronegativo, pierde densidad electrónica y se hace un delta positivo. Entonces, esto delta positivo y delta negativo va a dar lugar a lo que nosotros llamamos un dipolo. Y lo hacemos de esta flechita, el dipolo. El inicio de la flecha lo ponemos un delta positivo, quiere decir que es el átomo deficiente en densidad electrónica. Y al término de la flecha es un delta negativo. ¿Sale? Entonces, ¿cómo entiendo todo esto? Entendiendo la tabla periódica en términos de electronegatividad. Entre más electronegativo es un átomo, más atrae densidad electrónica y lo vuelvo a repetir por última vez. Digamos que A y B. Y B es el más electronegativo, entonces el B jala densidad, se hace delta negativo y se hace delta positivo. Esta diferencia de carga genera esta flechita que nosotros le llamamos el famoso dipolo. Porque vamos a ver ahorita más fuerzas intermoleculares. ¿Sale? Entonces, esto es una manera muy, muy simple, porque estas flechitas de los dipolos es muy importante que les quede claro cómo se genera un dipolo. Entonces, ¿qué es un dipolo? Esta flechita, y cómo se genera a partir de dos átomos que haya una diferencia de electronegatividad. Porque, oiga, profe, ¿se puede generar un dipolo si no hay diferencia de electronegatividad? No. Por ejemplo, la molécula no sé, un enlace nitrógeno, pues no. No hay un dipolo positivo ni un dipolo negativo. Porque no, los mismos átomos es de la misma naturaleza en electronegatividad. Entonces no se genera esa diferencia de carga. No hay algo que yo te jalo, no hay algo que yo te doy. ¿Sale? Entonces espero que les haya gustado y nos vemos. Y por favor, échenle muchas ganas, estudien, sean autodidactas, ¿sale? Y espero que no los haya aburrido, ¿sale? Nos vemos, chicos.